En un mundo donde la inteligencia se mide por logros y capacidades, un hombre rompió todos los moldes. Un hombre que podía leer 2 páginas a la vez, una con cada ojo, y recordar todo lo que leía. Un hombre que podía memorizar la totalidad de una enciclopedia en una semana. Podía oír la música de los grandes compositores y recordar cada nota, cada acorde y cada ritmo. Podía ver una imagen y recordar cada detalle, cada sombra y cada color. Pero, ¿cómo era posible que alguien con semejantes capacidades intelectuales fuera incapaz de realizar las tareas más básicas? ¿Qué secreto escondía detrás de su prodigiosa mente? ¿Era un genio o un enigma? ¿Un prodigio o un misterio? La respuesta se encuentra en la vida de Lawrence Kemp Peake, un savant estadounidense nacido en Salt Lake City, Utah, el 11 de noviembre de 1951. Su historia es una mezcla de fascinación y misterio, un thriller que nos lleva a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la inteligencia y el cerebro humano. En un mundo donde la lógica y la razón dominan, Kemp Peake era un enigma, un rompecabezas que desafía cualquier explicación. Su capacidad para aprender y recordar era tan grande que podía memorizar la totalidad de una obra de teatro en una sola lectura, y su habilidad para calcular fechas y horas era tan precisa que podía decirte el día de la semana de cualquier fecha del pasado o del futuro. Podía recordar la historia de su país, desde la fundación hasta la actualidad, y podía recitar la totalidad de la Constitución de los Estados Unidos. Pero, detrás de esta fachada de genialidad, se escondía un hombre con dificultades para realizar las tareas más básicas. No podía atarse los zapatos, no podía cocinar, no podía incluso hacer su propia cama. Era como si su cerebro hubiera asignado todos sus recursos a la capacidad de aprender y recordar, dejando de lado las habilidades más mundanas. No podía ir al baño solo, no podía vestirse solo, no podía incluso comer solo. Era como si su cerebro hubiera decidido hacer un intercambio, darle capacidades intelectuales excepcionales a cambio de la capacidad de vivir una vida normal. ¿Cómo era posible que alguien con semejantes capacidades intelectuales fuera tan incapaz en la vida diaria? ¿Qué había sucedido en su cerebro para que se produjera este desequilibrio tan grande? La respuesta se encuentra en su infancia, donde su madre descubrió que tenía una capacidad excepcional para aprender y recordar. Se dice que podría memorizar un libro en una sola lectura, y su habilidad para calcular fechas y horas era tan precisa que podía decirte el día de la semana de cualquier fecha del pasado o del futuro. Pero, a medida que crecía, se hizo evidente que su capacidad intelectual no iba acompañada de una capacidad similar para la vida diaria. No podía realizar tareas simples, como atarse los zapatos o cocinar, y su coordinación motora era muy pobre. Era como si su cerebro hubiera decidido asignar todos sus recursos a la capacidad de aprender y recordar, dejando de lado las habilidades más mundanas. No podía jugar con otros niños, no podía hacer ejercicio, no podía incluso caminar solo. Era como si su cerebro hubiera decidido limitar su capacidad para interactuar con el mundo exterior, para enfocarse solo en la adquisición de conocimientos. ¿Qué había sucedido en su cerebro para que se produjera este desequilibrio tan grande? ¿Qué secreto escondía detrás de su prodigiosa mente? La respuesta se encuentra en la forma en que su cerebro procesaba la información. Se cree que su cerebro había desarrollado una forma única de procesar la información, que le permitía aprender y recordar de manera excepcional. Pero, al mismo tiempo, esta forma de procesar la información también le impedía realizar tareas más mundanas. A medida que pasaban los años, Kemp Peake se convirtió en una celebridad, con personas de todo el mundo que se maravillaban de sus capacidades intelectuales. Podía memorizar la totalidad de una obra de teatro en una sola lectura, y su habilidad para calcular fechas y horas era tan precisa que podía decirte el día de la semana de cualquier fecha del pasado o del futuro. Podía recitar la totalidad de la Constitución de los Estados Unidos, y podía recordar la historia de su país, desde la fundación hasta la actualidad. Pero,
detrás de la fama y la admiración, se escondía un hombre que luchaba por realizar las tareas más básicas. Era como si su cerebro hubiera decidido jugar una broma cruel, dándole capacidades intelectuales excepcionales, pero negándole la capacidad de vivir una vida normal. ¿Qué implica esto para nuestra comprensión de la inteligencia y el cerebro humano? ¿Qué podemos aprender de la historia de Ken Peck? La respuesta se encuentra en la forma en que su cerebro procesaba la información, y en la manera en que su capacidad intelectual se relacionaba con su incapacidad para realizar tareas más mundanas. El momento más perturbador de su vida se produjo cuando se le diagnosticó una enfermedad que lo llevaría a la muerte. A pesar de su capacidad intelectual excepcional, no podía evitar el destino que lo esperaba. Falleció el 19 de diciembre de 2009, en Salt Lake City, Utah, a la edad de 58 años. Su muerte fue un shock para todo el mundo, y su legado sigue siendo un misterio que desafía cualquier explicación. ¿Qué podemos aprender de su historia? ¿Qué podemos hacer para aprovechar nuestras propias capacidades intelectuales y para vivir una vida plena y satisfactoria? La respuesta se encuentra en la forma en que Ken Peck vivió su vida, a pesar de las limitaciones que su cerebro le impuso. Podemos aprender a valorar nuestras propias capacidades intelectuales y a encontrar formas de superar nuestras limitaciones. Podemos aprender a apreciar la complejidad del cerebro humano y a respetar la diversidad de las capacidades intelectuales. En resumen, la historia de Ken Peck es un recordatorio de que la inteligencia y el cerebro humano son un misterio que sigue sin ser fully comprendido. Su capacidad intelectual excepcional, combinada con su incapacidad para realizar tareas más mundanas, es un desafío a nuestra comprensión de la inteligencia y el cerebro humano. ¿Qué podemos hacer para aprovechar nuestras propias capacidades intelectuales y para vivir una vida plena y satisfactoria? ¿Qué podemos aprender de la historia de Ken Peck? ¿Qué implica su historia para nuestra comprensión de la inteligencia y el cerebro humano? ¿Qué podemos hacer para honrar su legado y para seguir aprendiendo de su historia? ¿Qué puedes hacer tú para aprovechar tus propias capacidades intelectuales y para vivir una vida plena y satisfactoria? La respuesta se encuentra en la forma en que Ken Peck vivió su vida, a pesar de las limitaciones que su cerebro le impuso. Podemos aprender a valorar nuestras propias capacidades intelectuales y a encontrar formas de superar nuestras limitaciones. Podemos aprender a apreciar la complejidad del cerebro humano y a respetar la diversidad de las capacidades intelectuales. Y, sobre todo, podemos aprender a vivir nuestra vida con pasión, con curiosidad y con determinación, como lo hizo Ken Peck.